Hola compañeros, nosotros nos tocó exponer unidades de emergencia. Nuestro equipo está conformado por Isaías Arabia López, Clarisa Soria Gómez y Aida Marcela Hernández Zamora. ¿Qué son las unidades de emergencia? La unidad de emergencia es la unidad operativa que califica, que admite, evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento de pacientes con con una enfermedad que presenta una lesión o una que compromete la integridad y la vida de ellos. ¿Qué son las unidades de emergencia en una empresa? Unidad de emergencia es la unidad donde se concentran las facilidades físicas para la atención de pacientes que presenten urgencias médico-quirúrgicas en forma individual y atención masiva de pacientes en caso de desastre. Esto quiere decir que cuando, o sea, por ejemplo, un empleado que tenga alguna enfermedad, hay una unidad de emergencias que lo pueden atender y lo pueden ya sea curar para que así él pueda seguir trabajando ahí. Plan de emergencia y sus funciones. El plan de emergencia se desarrolla en fases o etapas secuenciales. La primera fase es el análisis de riesgo vulnerabilidad. Es la parte inicial de cualquier plan de emergencia. Consiste en la aplicación metodológica de análisis documental y en campo de antecedentes históricos de la ocurrencia y recurrencia de situaciones de emergencia y su magnitud, para así determinar los niveles de riesgo mediante procedimientos adecuados para la identificación de las amenazas en espacio y tiempo determinados. Fase 2. Estructura de organización del plan de emergencia. Organización y asignación de la responsabilidad. Los cuerpos de auxilio y las brigadas comunitarias o vecinales serán responsables de ejecutar, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, acciones y procedimientos que deriven de la toma de decisiones del gobierno y las autoridades. Primer respondiente, mediante esquemas de organización en los que se considera la realización de análisis de riesgo, vulnerabilidad y causalidad. Bueno, el esquema organizativo, este esquema tiene el plan de emergencia que es el que depende de la mayoría de las veces pues, del conocimiento existente de los fenómenos de mayor frecuencia en la localidad. Pues esto es lo que nos permite establecer el ciclo de preparación para atender a cualquier emergencia. Aunado a lo anterior, debe conformarse una estructura operacional que permita dar la respuesta pronta a cualquier incidente o emergencia. Este esquema, pues, como aquí dice, es un plan de emergencia que en su mayoría de las veces, pues tenemos que saber más o menos ya cuáles son los fenómenos que en los establecimientos existen, ¿no? Para de ahí dar por así decir, un plan para poner una unidad de emergencia. Siguiente, por favor. La fase 3, que es la integración e implementación de procedimientos operativos. Las acciones de respuesta se inician con el aviso o notificación y concluyen hasta el restablecimiento de condiciones seguras o de operación y de la preparación de equipo y personal para una nueva emergencia. Esto enlaza con las fases anteriores y habla de la preparación del equipo del establecimiento para estar prevenidos pues, de las emergencias que se puedan presentar. Y para estos planes de emergencia se deben de considerar estos 5 puntos. El primero es analizar las amenazas y los riesgos que pudieran existir en los establecimientos. El segundo, hacer una evaluación de los recursos que tenemos disponibles o con los que contamos. El tercero es definir las acciones y los grupos de apoyo. El cuarto es llevar el plan al papel, o sea, plantearlo bien el plan. Y ya el 5 pues es difundirlo y hacer una evaluación o evalúa. Y ¿dónde se debe implantar un plan de emergencia? La legislación vigente a un nivel estatal exige a determinado tipo de edificios o actividades a implantar planes de emergencia.
Es el caso de hospitales, hoteles locales, de espectáculos, recintos deportivos. Estos son algunos de los que la legislación exige. Creo que existe alguna asimilación entre estos para los planes de emergencia, son un poco similares, y esto para evitar accidentes, incidentes, problemas. Y en estos 5 más o menos se asimilan los mismos. Sí, está en la otra. La propia legislación que obliga a elaborar e implantar un plan de emergencia acostumbra a dar unas directrices sobre cómo hacerlo y fija unos mínimos sobre algunas características y contenido. Estas son generalmente insuficientes para su implantación con garantías de eficacia. Por ahí vemos algunos ejemplos de la localización de unidades de emergencia, y hay de diferentes tipos. ¿Cómo elaborar un plan de emergencia? Bueno, aquí nos habla de esta orden de 1984 del Ministerio de Interior, Protección Civil, que es Manual de Autoprotección, guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios, aunque su utilización es voluntaria y así lo refleja en su disposición primera la propia orden. Su aplicación facilita significativamente los pasos a realizar para evaluar el riesgo, redactar e implantar un plan de emergencia. Bueno, más o menos algo aquí podríamos ver como un ejemplo como en los hospitales o en edificios como escolares. Si lo podemos ver en las escuelas, se implantan muchos planes de evacuación en contra de incendios, y ya se les dan las instrucciones para hacer la acción como debe de ser, ¿va? Sin pánico. Ahí, estas fases son las que se presentan para hacer una correcta aplicación, que la primera es la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo consta de 3 bloques, que son identificar el riesgo potencial del incendio, el otro es la valoración y la localización del edificio. El de medios de protección, en este se deben relacionar los documentos de medios tanto técnicos como humanos necesarios o disponibles para la autoprotección de estas mismas. En el plan de emergencia, se elabora un esquema de actuaciones a realizar, que sería como elaborar planes de actuación y tomar en cuenta la gravedad de las emergencias que se presentan, pues en este caso como los incendios, tener en cuenta la gravedad. La implantación, por último, sería tener un plan de emergencia en conjunto con medidas o tomar eficacia operativa de este mismo. Tener la responsabilidad de implantar un plan que sea titular y que nos permita hacer y desarrollar mejor las acciones que debemos de tomar para esta fase de aplicación. Yo creo que ya sería todo. Como conclusión, podemos decir que todos estos planes de localización de unidad de emergencia son muy importantes, ¿va? Pues en cualquier edificio, en cualquier localidad debemos de tener esto en cuenta, pues son cosas que son por nuestra salud, y al tener esto en cuenta, pues es acudir también al llamado de atender a los planes de emergencia y hacer caso a todos ellos, ¿va? Eso es todo, amigos.